Bueno, como les decía, pues les agradezco por la invitación a participar en este ciclo de conferencias y en especial a Henry Márquez, Alfonso Molina. Debo también agradecer a Paul Novoa, a Juan Pablo Aguilar, a Luis Carló, a Elvis Vélez, por alentarme a tratar este tema. El tema a tratar es el papel sellado. A ver, espera. Un momentito que... Muy bien. Ya, bueno, aunque no está considerado dentro de la filatelia tradicional, sus características nos permite ponerle algo de atención. La definición que se le ha dado al papel sellado es que contiene un impuesto de timbre exigido en algunos países para la validez de un trámite judicial o administrativo. El contenido que voy a presentar es una breve reseña histórica, tipos de sellos, legislación, adición del timbre móvil y algunos impuestos adicionales. El origen del papel sellado data de más o menos 3000 años antes de Cristo en Egipto. Y en cuanto a los famosos escribas, en ese entonces, para la constancia de una situación legal, se requería la presencia de testigos. Ellos acudían ante el escriba y daban su testimonio. Más tarde, aproximadamente en los años 2600 a.C., para mejorar y garantizar la elaboración de documentos y contratos del Estado, así como de personas particulares, los escritos elaborados por estos escribas debían ser refrendados o validados mediante un sello puesto por los sacerdotes. Dentro de lo que forma parte de nuestra historia, todo se inicia en tiempos del dominio español. En el año de 1632, las Cortes de Castilla aprueban el estanco del papel sellado como un derecho y regalías del monarca. Según ellos, con esto se mejoraría la fiabilidad de las escrituras públicas y además se contribuiría a los gastos de la monarquía. La Real Cédula del 15 de diciembre de 1636 dejaría definida su consolidación para su uso. El mismo que regirá desde el 1 de enero de 1637 para todas las colonias españolas en las Américas. Premática o real pragmática son determinadas leyes propias de la ordenación jurídica del antiguo régimen en España, como son los reales decretos, las órdenes generales, las reales cédulas, etc. Aquí hay un pequeño cuadro muestra los periodos del uso del papel sellado. Desde su creación en la Casa de los Asturias, Felipe IV en 1640 inicia esto. Y en la Casa de los Borbones finalizaría en el reinado de Fernando VII en 1809 hasta 1821. He aquí algunas muestras de los primeros cuños utilizados para la impresión del papel sellado. Cada cuño estaba destinado a una clase de sello. Las rutas de los primeros cargamentos de papel llegaron a partir de 1640 a un centro de acopio en Lima. Hay aquí un mapa donde muestra las rutas de los navíos españoles.
El modo de transporte consistió en el embarque de barriles denominados balones. En cada balón entraban 24 resmas. Cada resma equivalía a 20 manos. Cada mano 5 cuadernillos y cada cuadernillo 5 pliegos. En el primer envío, en 1640, se llegaron 454 balones a las distintas audiencias para ser repartidos en forma proporcional. Adicionalmente se enviaban pliegos en blanco para completar ciertos escritos. El modo de utilizarlo era a doble pliego o a medio pliego. Las clases utilizadas en este tiempo fueron para el sello primero de 24 reales en asuntos de mayor importancia que involucraban al virrey. También involucraban a tribunales, audiencias, gobernadores, ministerios de guerra, justicia y hacienda. Este papel se utilizó a doble pliego. Para el sello segundo de 6 reales se utilizó para testamentos, escrituras y contratos. También se usó a doble pliego. Para el sello tercero de 1 real se utilizó para todo lo judicial y solo para la primera página. El resto podía ser papel normal. Este sello era utilizado a medio pliego. Y finalmente para el sello cuarto de 1 cuartillo, equivalente a 1/4 de real. Y se usó para los pobres en asuntos de indios y particulares. Estos eran utilizados a medio pliego. Aquí hay una muestra de un sello tercero, un sello cuarto. Debían ser utilizados durante el bienio indicado. Los que sobraban tenían que ser habilitados con un nuevo bienio. Los autorizados para marcar el nuevo sello eran el virreinato o la audiencia respectiva. Una de las razones para su habilitación con nuevo bienio fue la escasez de papel y tiempo de espera de nuevos lotes. Los sobrantes en realidad eran pocos o casi nada debido a su gran demanda. Por esta razón son raros los papeles que se encuentran habilitados. En este caso mostramos un papel colonial con bienio 1788 y 1789, habilitado con nuevo bienio 1792-1793, durante los reinados de Carlos III y que pasó a Carlos IV. Vayamos ahora al papel sellado en la América Libre. La independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, marcó el inicio de la campaña libertadora en nuestro territorio. El primer escudo que adoptamos fue el de Guayaquil independiente. En la imagen observamos un papel sellado con el nombramiento de Juan Bautista Villamar como escribano público de los cantones de Baba y Babahoyo. Este está firmado por Simón Bolívar en el cuartel general de Guayaquil en el año de 1823. Este importante documento se encuentra en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Aquí observamos los escudos nacionales que se dieron desde el nacimiento de lo que hoy es la República del Ecuador. Todos los cambios surgieron durante el siglo XIX. En total fueron 7. Observamos el escudo de 1820, 1821, 1830, 1833, 1843 y el de 1845. Adicionalmente, el escudo actual del año 1900.
El escudo de armas de la República de Colombia, también llamada la Gran Colombia, por decreto del Congreso Constituyente del 6 de octubre de 1821, estuvo vigente en el territorio desde la incorporación de Quito a la Gran Colombia, el 29 de mayo de 1822. Aquí observamos un papel sellado del bienio 1826-1827, justamente del Distrito del Sur. Pues una vez iniciado el proceso de independencia, se conforma este Distrito del Sur. El 11 de abril de 1822 nació con el departamento de la Azuay y su capital Cuenca. Seguidamente por los departamentos de Ecuador, con su capital Quito, y el departamento de Guayaquil, con su capital Guayaquil. Es de notar la extensión territorial que abarcó nuestro estado, con 770.000 kilómetros cuadrados. En esta lámina observamos los papeles sellados de cada uno de los departamentos conformados por el Distrito del Sur. A la izquierda, papel sellado del Departamento del Ecuador, convenio 1828-1829, para el sello tercero de 2 reales. Al centro, un papel sellado del Departamento de Guayaquil, convenio 1828-1829, para el sello segundo de 12 reales. Y a la derecha, un papel sellado del Departamento de la Azuay, convenio 1830-1831, para sello séptimo de oficio. La fiabilidad del uso del papel sellado permitió su continuidad, siendo aceptado con leyes y decretos similares. Las resoluciones para el uso del papel sellado daban cuenta de las obligaciones y procesos varios garantizados en los trámites públicos. Entre sus actos más frecuentes para su uso están el de administrar justicia, protección de bienes, denuncias, solicitudes, documentos de comercio, testamentos, avalúos, permisos de construcción, etc. En este gráfico observamos un decreto para el sello cuarto, el mismo que se dividirá en 3 clases. El sello cuarto de primera clase vale medio real y se utilizó para documentos ejecutorios y actuaciones. El sello cuarto de segunda clase vale medio real para pobres y negocios de pobres. Y el sello cuarto de tercera clase vale medio real de oficio, servirá solo para los negocios de oficio. En 1830 se conforma la República del Ecuador, separándose de la Gran Colombia. El Congreso Constituyente del 19 de agosto de 1830 decreta un nuevo escudo de armas. El primer presidente de la República del Ecuador es el general Juan José Flores. Se establece como escudo el de la República de Colombia con el lema adicional Estado del Ecuador, tal como vemos aquí en un papel sellado de 2 reales con el escudo de la República de Colombia y el lema Estado de Ecuador. Bienio 1834-1835. El nuevo escudo de la República del Ecuador de 1833 recién estaría impreso en papel sellado en el bienio 1836-1837. Ya no estaría más
es el lema Estado del Ecuador en la República de Colombia. El decreto se dictará en la Convención Constitucional del 10 de agosto de 1835, específicamente para el papel sellado, en el cual dice en su artículo 2, el sello pondrán las armas de la República con el lema República del Ecuador. Este escudo llevaba 7 estrellas de 5 puntas, representando a las 7 provincias que entonces componían el Ecuador. Los cerros, los 2 de la izquierda del escudo derecha visto de frente, representan el Guagua Pichincha con un cóndor en su cima y el volcán Ruco Pichincha. Aquí observamos un papel sellado del bienio 1839-1840 con el sello octavo de 2 reales. Se lee claramente República del Ecuador. Para el escudo de armas de 1843, dice en su texto que las armas de la República serán en la forma siguiente. El escudo tendrá una altura dupla a su amplitud. En la parte superior será rectangular y en la inferior elíptico. Su campo se dividirá interiormente en 3 cuarteles. En el superior se colocará sobre fondo azul el sol sobre una sección del zodiaco. El cuartel central se subdividirá en 2. Y en el de la derecha, sobre fondo de oro, se colocará un libro abierto en forma de tablas, en cuyos 2 planos se inscribirán los números romanos 1, 2, 3 y 4, indicantes de los primeros artículos de la Constitución. En el de la izquierda, sobre todo de sínople o verde, se colocará una llama. En el cuartel inferior, que se subdividirá en 2, se colocará en fondo azul un río sobre cuyas aguas se represente un barco, y en el de la izquierda, sobre fondo de plata, se colocará un volcán. En la parte superior del escudo y en el lugar de cimera descansará un cóndor, cuyas alas abiertas se extenderán sobre los 2 ángulos. En la orla exterior y en ambas partes laterales se pondrán banderas y trofeos. Este es un papel sellado, sello 10º de oficio del año 1847-1848, con el escudo ya indicado de 1843. Aquí vemos el escudo de 1845. En su artículo para su creación dice que las armas del Ecuador serán un escudo ovalado que contenga interiormente en la parte superior el sol, con aquella porción de la eclíptica en que se hallan los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior, a la derecha, se representará el monte histórico Chimborazo, del que nacerá un río y donde aparezca más caudaloso. Estará un buque de vapor que tenga por mástil un caduceo, como símbolo de la navegación y del comercio, que son las fuentes de la prosperidad del Ecuador. El escudo reposará en un nido de haces consulares, como insignia de la dignidad republicana. Será adornado exteriormente con banderas nacionales y ramas de palma y laurel, y coronado por un cóndor con las alas desplegadas. Aquí estamos observando un sello noveno
medio real del bienio 1847-1848 y que se habilita para el bienio 1849-1850 con un sello décimo de oficio. Observamos el escudo actualizado, ese cambio en esa habilitación. Están los dos escudos de 1843 y 1845. Un bonito papel. Aquí observamos algunos papeles con la denominación en pesos. Estas eran las clases más frecuentes. Para el sello séptimo, 12 reales. Para el octavo, 2 reales. Para el noveno, medio real. Y el décimo de oficio. Estos fueron utilizados hasta el año 1884. En 1881 aparecen los conocidos timbres fiscales, adhesivos. Estos servían para completar los valores no cubiertos por el sello fijo del papel sellado. La denominación en la ley del timbre es la de sello móvil. Aquí vemos, ¿ya? El 22 de marzo de 1884, durante la presidencia de José María Plácido Camaño, el Ecuador adopta el sucre como la unidad monetaria nacional. El decreto fue dictado por la Asamblea Constituyente reunida en Quito. Aquí el padre Julio Matobelle propuso el nombre de mariscal para denominar a la moneda del país. Los papeles sellados se clasificaron de la siguiente manera. Para el sello de primera clase vale 5 centavos. Para el de segunda clase 10 centavos. Sello de tercera clase 20 centavos. Sello de cuarta clase 30 centavos. Sello de quinta clase 40 centavos. Sello de sexta clase 50 centavos. Sello de séptima clase 60 centavos. Sello de octava clase, un sucre. Sello de novena clase vale 2 sucres. Y por último, el sello de décima clase que vale 3 sucres. Aquí unas muestras de algunos de ellos. Siendo presidente de la República, el general Eloy Alfaro, mediante decreto del 7 de noviembre de 1900, publicado en el registro oficial número 1272 del 5 de diciembre de 1900, nacería el escudo tricolor flamante hasta nuestros días. Este escudo ovalado de campo azul, en cuya parte superior se encuentra el sol sobrepuesto a una parte de la franja zodiacal, con los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. En su parte central, el volcán Chimborazo, de nieves perpetuas, de las cuales nace un río, en representación del Guayas. En la parte inferior del escudo y sobre la desembocadura del río, se encuentra un barco a vapor, revestido con los colores de la bandera nacional. Tenemos un cóndor de los Andes en actitud de levantar el vuelo, mirando a su derecha. A cada costado, 2 banderas nacionales, en medio de ellas asoman 2 ramas, la diestra de palma y la siniestra de laurel. Fases consulares bajo la punta inferior del escudo. Aquí vemos un papel sellado con el bienio 1905-1906 en el que ya consta el escudo nacional. Vemos 2 muestras de papeles sellados impresos localmente. Estas están a la izquierda.
A la derecha, desde el bienio 1917-1918, estos papeles serán impresos por la American Banknote. Se nota también que hay una buena calidad de impresión. Se perfeccionaría además las líneas del papel para el control de escritura. El número de líneas fue de 32 a doble cara del papel. Bajo la presidencia de Leonidas Plaza Gutiérrez, regirá a partir del 1 de enero de 1905 la siguiente disposición. El Congreso de la República del Ecuador decreta lo siguiente en la Ley de Timbres. Artículo primero. Los documentos públicos o privados y las actuaciones judiciales que se designan en esta ley llevarán un sello o un timbre fijo o móvil, en los términos y clases prescritos en esta ley. Los timbres son de dos clases, fijos y móviles. Llevarán timbre fijo o móvil las actuaciones judiciales y documentos en todas las nomenclaturas de acción legal. Los valores de estos timbres fijos, papeles sellados, serán los siguientes. Los papeles de la primera clase de 5 centavos se utilizarán en juicios con cuantías de entre 30 y 200 sucres. Para la segunda clase, 10 centavos en cuantías de 200 a 400 sucres. Para tercera clase, de 20 centavos en cuantías de 400 a 2000 sucres. Cuarta clase, de 30 centavos en cuantías de 2000 a 5000 sucres. Quinta clase, de 40 centavos en cuantías de 5000 a 10000 sucres. Sexta clase, de 50 centavos en cuantías de 10.000 a 25.000 sucres, tal como lo mostramos aquí. En la séptima clase, de 60 centavos en cuantías de 25.000 sucres a 50.000 sucres. Para la octava clase, de 1 sucre en cuantías de más de 50.000 sucres. Y para la novena clase, de 2 sucres, se aplicará para matrículas de comerciantes, carga y descarga de buques, patentes de navegación, inscripción de marcas de fábrica, pagarés y vales privados de más de 10.000 sucres. Era mucho dinero en esa época. Aquí vemos, no podemos dejar pasar las marcas de incendio y de los consejos escolares. Esto también forma un capítulo especial. Ya en las marcas de incendio de 1902 fue impuesta por seguridad luego del incendio de Guayaquil del 16 de julio de 1902. En los consejos escolares se utilizaron para el pago a maestros de la educación pública durante los años 1907 y 1908. Aquí en pantalla vemos en la marca de incendios uno de la provincia del Guayas y en los consejos escolares uno de la provincia de Los Ríos. Se nota claramente la marca. Aquí se ve pues que consejo lo escriben con C, por eso lo he puesto también con C, Consejo Escolar de Los Ríos. Aquí una muestra de los sellos en papeles desde el bienio 1903-1904 hasta 1923-1924, con sus valores y clases, que van desde el sello primero de 5 centavos, sello segundo de 10 centavos, sello tercero de 20,
sello cuarto de 30, quinto de 40, sello sexto de 50, sello séptimo de 60, sello octavo de 1 sucre, sello noveno de 2 sucres y el sello de décimo de 3 sucres. El uso del papel sellado siempre estuvo regulado por la ley de timbres. Aquí mostramos algunas portadas de su publicación. Es necesario indicar que el papel sellado no era el único que se podía utilizar, porque con la aparición de los timbres fiscales adhesivos, se podían cubrir las tasas fijadas en cualquier otro tipo de papel. El tema es que en los papeles sellados tenía características inigualables, tanto por su calidad, su tamaño, sus líneas bien definidas, que facilitaban la escritura. Aquí vemos papeles sellados habilitados con laminación del bienio a partir de 1925. Ya no habría más bienios, podrían ser utilizados libremente. Vemos que en la habilitación se los remarca con una línea de puntos sobre las fechas. De esta manera podrían utilizarlo en cualquier periodo. Este es el nuevo diseño con características similares, pero con el término timbre fijo y bajo el sello la fecha de emisión. Los años que se utilizaron este tipo de sello fue 1925, 1927, 1929, 1930, 1933, 1934 y 1939. La casa impresora, como les dije, a partir del bienio 1917-1918, era la American Banknote. En el año de 1942 se aplicará otro estilo para la clasificación. Los números serán reemplazados por letras en orden alfabético. Su variedad y vistosidad de colores marcaron realmente la diferencia. Bajo el escudo se situó un rectángulo indicando la clase y el número de serie. Las clases fijadas fueron desde la letra A hasta la letra N. Aquí vemos estas muestras. ¿Ya? Para la letra A, 50 centavos. Para la letra B, 1 sucre. Para la C, 2. Para la D, 3. Y para la E, 5. Continuando, tenemos para la letra F 10 sucres, para la letra G 15, para la H 20, para la I 30 sucres, para la J 40 sucres, para la K 50 sucres, para la L 100 sucres, para la M 400 sucres y para la N 600 sucres, la más alta denominación. Aquí vemos que debajo del numeral se agregó un nuevo impuesto con el timbre fijo patriótico de 20 centavos del año 1942. En el gráfico observamos los diferentes tonos, valores, sobremarcas, impresos hasta el año 1960. Realmente me encanta ver esta página porque es muy colorida. Estos son todos los que salieron. Más tarde, en 1944, se adicionará el impuesto de 10 centavos denominado timbre de sanidad.
En este cuadro observamos dos papeles del año 1942 con el nuevo resello de timbre de sanidad. En 1944. A la derecha, en mayúscula, ya es el definitivo que salió en 1944. En este año de 1944 solamente se emite un papel, el de un sucre, con la letra B. Los últimos papeles sellados impresos por la American Banknote fueron los del año 1946. Fue también único, con valor de 2 sucres en la clase C. Aquí vemos, en 1949 se sobremarcan con el valor de 1 sucre algunos papeles que quedaron de 1942. Se aplica también con sobremarca el timbre patriótico de 20 centavos con nuevo valor de 30 centavos. Para 1950 solo se emite el papel sellado de 1 sucre. A partir de aquí, el Ecuador utilizará al Instituto Geográfico Militar para la emisión del papel sellado y de otros impresos. En 1950 y 1951 se sobremarcan además con el valor de 1 sucre los papeles no utilizados de 100 sucres del año 1946. Este me encanta. En los años de 1953 hasta 1955 aparecería el timbre de 1000 sucres con la letra O, pero se guardó por estar fuera de uso en ese año 1946. La sobremarca impuesta será también de 1 sucre. Hay que notar que está con la letra O, clase O, ya está borrado porque se ha sobremarcado, pero este sería la continuación de lo que vimos anteriormente, del de 600 sucres que terminaba con la letra N. Este venía a ser la O, pero no se utilizó. En 1954 se emiten nuevos valores de 1 y 2 sucres. Esta vez se adicionará el timbre escolar de 20 centavos, tal como lo vemos en pantalla. Desde 1957 a 1960 vuelven las sobremarcas y esta vez aparece la de 2 sucres sobre otros papeles sellados sobrantes también de 1942. Debo hacer un paréntesis para indicar que el papel sellado fue también utilizado en letras de cambios, también en pagarés. Es decir, en transacciones comerciales cuyos portes al fisco fluctuaba el pago del 1 por 1000. En esta lámina observamos 2 letras de cambio, la primera con un sello de 1 sucre clase AA y la segunda con sello de 5 sucres clase AC. Aquí observamos un pagaré del año 1924 en papel sellado. En el bienio 1923-1924. El sello es de segunda clase, que vale 10 centavos.
La cuantía del documento es de 100 sucres. O sea, claramente se está aplicando el impuesto del 1 por 1000. Continuando con la cronología de esta presentación, en 1960 se imprimen los papeles con sellos de 1 y 2 sucres. Entrarán aquí los timbres fijos de 1 sucre, tanto el de obras nacionales como el de educación pública. Pues por decreto publicado en el registro oficial 468 del 21 de marzo de 1958, se establece que los 5 impuestos vigentes, que son el patriótico de 30 centavos, el sanitario de 10 centavos, el escolar de 20 centavos, el orientalista de 30 centavos y el judicial de 10 centavos, serán contenidos en un solo timbre denominado obras nacionales. Aquí vemos anterior a esto cómo eran pegados los 5 impuestos, y en el papel sellado acá, tanto a la izquierda como a la derecha, vemos que se convierte en el de 1 sucre de obras nacionales. El decreto durará 4 años, ya que en el registro oficial número 383 del 27 de noviembre de 1964 se eliminarían tanto el timbre de obras nacionales como el de educación pública. En 1964 empiezan a sobrecargar los papeles existentes del año 1960 con 50 centavos y 3 sucres. Aquí observamos papeles de 1965 en los que son anulados los timbres indicados. El de la izquierda, una partida de nacimiento cuya tasa fue de 50 centavos, y a la derecha un certificado de registro de propiedad con tasa de 3 sucres. Para formalizar la nueva ley se emiten 2 nuevos papeles sellados en 1964, que son el de 3 sucres clase B y el de 6 sucres de clase A. El de 6 sucres no sería utilizado y más tarde se sobremarcaría para cubrir el valor usual de 3 sucres por su mayor demanda. En 1970 será la última vez que veremos impreso el escudo nacional. Esta vez el papel sellado valdrá 20 centavos, clase A. Debido a ser una tasa tan baja, vendrían a cubrir los costos los timbres locales móviles, dando realce y colorido a los documentos. En este gráfico vemos absoluta libertad para el uso de papeles, todos con sus timbres fiscales móviles dispuestos por la ley. Qué bonito. Es más, algunas instituciones crearon su propio membrete. A estos papeles se les conoce como especies valoradas. Aquí vemos unas especies valoradas de la Universidad de Guayaquil de 5 sucres, y a la derecha una de la Comisión de Tránsito de 400 sucres. El uso del timbre fiscal culminó en el año de 1988 aquí en el Ecuador. Aquí vemos la última serie emitida de los timbres móviles, ¿ya? O timbres fiscales, que llegó al máximo de 100 sucres. En la actualidad, la mayoría de trámites son notarizados,
Para ello, el Estado fija una tabla de costos para cada tipo de gestión. Dentro de la fabricación del papel, debemos tocar brevemente el tema de la filigrana o marca de agua. Su origen se conoce que se dio en Italia, en la ciudad de Fabiano. La más antigua conocida es un documento de Bolonia de 1282 con la marca de una cruz griega. Se conocen miles de marcas de agua a través de los últimos siglos. Pero solo como ejemplo mostraremos algo de las más conocidas en nuestro medio. En pantalla vemos a la izquierda, aunque no tan claramente porque es difícil tomar una marca de agua, hay que ponerla ante la luz. Vemos un venado. Al medio vemos un escudo con una pequeña águila, y a la derecha una marca de agua con las letras S. Lorenzo. Todas son del siglo XIX. Bueno, es que el tema de las filigranas realmente es un campo demasiado grande. Estudiosos de esta materia, como Moise, Picard o Bernstein, pudieron establecer más de 100.000 filigranas diferentes a través de los últimos 8 siglos. Aquí observamos filigranas con nuestro escudo en papeles utilizados en los bienios 1875, 1881 y 1901. Estas sí están un poco más claras, vemos el escudo del Ecuador. Y para terminar con este tema, estas 3 filigranas más, con el escudo de la República del Ecuador en papeles utilizados en los bienios 1919, 1920, año 1954 y la última del año 1970, que en realidad no es una filigrana translúcida, sino que está impresa con una tinta muy leve, azul claro. Antes de finalizar, quisiera mostrarle algunas curiosidades que encontré en el camino. Por ejemplo, estos bienios duplicados del año 1901, 1902, que se repiten en ambos escudos. Acá igual, pues, 1911 y 1912 se ha duplicado. Son muy raros estos, muy difícil de encontrar. Aquí hay una triple habilitación, es la máxima que he encontrado, desde 1911 hasta 1919. Y por último, las impresiones desplazadas. Estas sí son un poco más frecuentes. Ya como vemos, se han montado en la parte de abajo la sobremarca, se sale en el de 20 centavos negro, y en el impuesto de timbre de sanidad de 10 centavos se ha desplazado hacia arriba. Bueno, esto es todo. Gracias por haberme atendido. Espero pues que haya sido de su agrado. Muy bien, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Chévere, Roberto, gracias. Gracias, muy lindo. Gracias, Roberto. Gracias. Muy lindo. Material. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Gracias, Muy Roberto. interesante. ¿Preguntas para Roberto? Teddy. Primero que nada, quiero agradecer a Roberto por esta magnífica charla y felicitarle porque para el Ecuador es un valiosísimo aporte de algo que realmente estaba escondido. Entonces, muchísimas gracias, Roberto, por esta magnífico estudio que has hecho y presentación. Quiero consultarte si las leyes de timbres están subidas a la magnífica biblioteca digital que tienen en el Club de Guayaquil.
¿Se puede consultar ahí o no todavía? Sí hay algo, te soy sincero, no he podido ir, ya por el tema pues del COVID, no he podido Ujú. ir, pero tenemos algo, ¿no? Yo estuve buscando en internet y es muy difícil, lo que más hay son las muestras de las pastas, sí hay también algunas, no te digo todas, pero siempre se puede encontrar. Ya. Ujú. Ahora, en el club, pues todos saben que tenemos una gran biblioteca, están invitados, espero verlos en algún momento, ¿ya? Y se pueden consultar muchas cosas, ¿no? También en la página, pueden entrar a la página del Club Filatélico, facilito. El Club Filatélico Guayaquil les sale y ingresan y hay muchos capítulos donde uno puede entrar, ¿no? Hay documentos, timbre fiscal, exposiciones, es muy grande, ¿no? Los invito a que entren a esa página. Gracias, Roberto. Edna, Buenas noches, Roberto. Felicidades. Es un tema para mí desconocido, así que muy interesante. El otro día pregunté por qué lo que era el Chimborazo, que era un barco, y ahora me doy cuenta que tiene relación al Monte Nevado de Ecuador. Eso, Así es. eso por un lado. Sí. Y lo otro, mi duda es por qué en 1942 le pusieron timbre de sanidad. ¿Tenía algún un sentido que le pusieran nombre a los timbres? Sí, ese fue un nuevo impuesto que se creó para cumplir con ciertas necesidades en el sistema de salud. Ya, Ya, se lo conocía como sanidad. La sanidad le decíamos aquí en nuestro medio. Entonces esa palabra pues se fijó siempre, ¿no? Es para la sanidad. Entonces el timbre se aplicó con 10 centavos, se llamó timbre de la sanidad. eso, muchas gracias. yo tengo una pregunta un poco más general. Ese papel sellado que tiene una indicia similar a una estampilla, ¿eso es lo que normalmente se llama entero fiscal? Se llama timbre fijo en realidad porque viene pegado en el papel. Ya, esos timbres fijos se impusieron en su momento, pero anterior a que se los haya impuesto, aparecían los timbres fiscales adhesivos. Entonces, para evitar esa pegada de ese timbre adhesivo, pues de una vez se lo imprimió. Y se convirtió de timbre móvil, se convirtió a timbre fijo. Pero era el Esa, mismo. esa es, claro, esa es la impresión de, en forma de estampilla que está por debajo del óvalo en la esquina superior izquierda, ¿no es cierto? Sí, es el mismo cuño. Sí. Es lo mismo. Sí. Sí, dentro de, gracias, dentro de mi pregunta estaba de lo que tratan de calificar como entero fiscal. Alguna vez yo hice la misma pregunta aquí, preguntando si es que un entero, o perdón, que un papel, si un papel sellado era un entero fiscal y no, creo que fue Manuel quien respondió que no porque no tenía, digamos, un dibujo, una impresión que simule una estampilla o algo así. No recuerdo exactamente la respuesta. Pero en este caso, a partir de lo que tú muestras del año 45, hay varios enteros postales que aparte de tener el óvalo que lo habilita como entero postal, tiene la impresión, como dices, que ya, no, que ya lo ponían fijo, pero es, digamos, la estampilla en sí, pues, ¿no? Porque es una sobretasa a lo que costaba el papel sellado en sí. Por ahí venía mi pregunta, si al tener ahora este entero, perdón, este papel sellado, impreso la silueta o la forma o lo que fuera de la estampilla, incluyendo el valor de la estampilla en este caso, lo habilita como entero fiscal. O lo Sí, clasifica como entero fiscal. sí, se lo puede poner, ¿no? Porque igual pues entra dentro de nuestras colecciones. Hay muchos que los recortan, ¿ya? Y los ponen. Y bueno, se puede llamar también entero fiscal. Para mí, no es mi concepto, ¿no? Hay otros que podrán decir que no.
Claro. Gracias. Heinz. Gracias. Mira, a propósito de tu consulta, en el año 2014 hicimos una exposición aquí en Chile y más de alguno de ustedes estuvo aquí. Y uno de los temas que planteó nuestro amigo Ferrer de España es justamente como él estaba tan dedicado a la parte de los enteros postales, trató de hacer un nexo con la parte fiscal. Y, y tratamos este tema de alguna forma. Pero sin duda el término entero fiscal en rigor no existe, es como una adaptación a los enteros postales. Porque en la clase fiscal en rigor no se usa ese término. Hay un montón de documentos fiscales, ¿ya? Ok, ahí el primero fue el papel sellado, sin duda. También hay otros, hay las letras de cambio, recibos de arriendo y tantos otros, depende de cada país, ¿no? Pero es una adaptación en rigor, no es un término fijo, válido en todo el campo fiscal, ¿ya? Eso es lo que quería comentar. Gracias, Sí. porque yo también tenía de hasta cierto modo la duda de que era un término forzado más que otra cosa y creo que esa respuesta lo confirma. Gracias por la explicación. Muy buena. Roberto, Mauricio. te tengo una pregunta. Esteban, ok, vamos con Mauricio, Juan Pablo y ahí vamos con Esteban. Gracias. Mauricio. Muchas gracias. Primero, Roberto, felicidades, muy interesante tu charla. Con relación a estos timbres fijos, como tú los llamas, debo entender que originalmente el sellado, cuando viene de American Bank, viene sin estos timbres y después se decide por decreto que se le va a imprimir este timbre, o ya venía de Estados Unidos ya con esto. Eso no me quedó muy claro. Si no venía ya con esto y se le aplicó después, ¿fue aplicado en Ecuador o se le regresó a American Bank para que hiciera el trabajo? Porque se nota un trabajo muy bien hecho. Se le encomendó al American que los pongas. Ya venían así. Lo único que se agregaba era la habilitación para, digamos, la sobremarca, esos 30 centavitos, y el timbre de sanidad también se lo ponían aquí. Pero el patriótico, que es el que tú me indicas, tanto como el patriótico como el fijo escolar, ya vinieron así impresos. Parece que los actualizaban, ¿no? Sí. Ya. ¿Puedo complementar algo sobre esto? A ver, Elvis, tú también eres experto en esta materia. Es que existía el papel sellado sin la habilitación. Se creó la ley e imprimieron temporalmente solamente un texto que decía timbre patriótico, pero luego ya en la siguiente impresión ya vino con el timbre impreso junto con la indicia del papel. O sea, es posterior. Cuando está impreso totalmente, vino así. La que es una habilitación tipográfica es previa a esa emisión definitiva. Eso. Sí, en letras, ¿no? Juan Pablo. Gracias, gracias Roberto, estuvo chévere. Tenía una duda. Tú mostraste un papel de 1000 sucres resellado para un sucre. Así es. ¿Hay ese papel sin el resello o todo se reselló? Ojalá lo encontráramos. Debe haber porque ese costo significaría el pago de una matrícula de un barco, de una fábrica de Coca-Cola, alguna cosa grande, porque es un valor muy alto, ¿no? Entonces eso fue guardado, como les dije, pues es la letra O. De todas las letras que les indiqué del año 42, la N llegó hasta 600. La O era la de 1000, pero no se utilizó, eso lo guardaron. Años más tarde fue que dijeron, esto tenemos que hacer algo, pues y lo resellaron con un sucre. Pero me imagino, ojalá encuentre alguna vez que debe haber en alguna parte uno de 1000 de esa época,
ya utilizado para una cuestión grande, ¿no? Porque era mucho dinero. Esteban. Sí, Roberto, sabes que me gusta mucho tu conferencia porque tengo una buena colección de eso y mi conocimiento es muy limitado al respecto. Te presté mucha atención y tenemos que conversar. Bueno, la pregunta es, con respecto a las filigranas, tengo gran colección. ¿La filigrana se mandaba a hacer en la fábrica? En Europa seguramente hacía bajo pedido las cantidades de filigrana que se podían hacer, las variantes de filigrana. ¿Qué me puedes decir sobre las filigranas? Seguramente fueron hechas en una fábrica, ¿no es cierto? ¿O se los podía hacer después? ¿O se los podía poner después la marca? No, eso ya venía en el papel. Las fábricas de papel marcaban con sus filigranas para dar autenticidad de lo que estaban fabricando. Entonces, son miles. Yo quise entrar a investigar, pero me volvía loco porque son demasiadas. Ya, y lo que hice fue tomar unos cuantos papeles míos, tomé una foto contra el sol y eso es lo que les mostré, ¿no? Pero, o sea, la historia de cada una es un capítulo muy emocionante, es muy bonito porque data de muchos siglos. Y como digo, pues la mayor cantidad vinieron de Europa, Italia sobre todo, ¿no? Hubieron buenas filigranas también en Brasil desde 1905. Hicieron en Estados Unidos, en España, o sea, es un mundo, es un campo muy amplio y el papel que nosotros traíamos era justamente de allá. Sí, pero la filigrana se lo hacía en fábrica y bajo pedido también, porque yo tengo filigranas de los escudos del Ecuador de varios periodos. Claro, se les pedía que le pongan al Ecuador también, ¿no? En las últimas, ¿no? Desde el año que les indiqué, más o menos 1880, ya se pidió que se ponga el escudo a los que les comprábamos el papel, ¿no? Entonces ya no venían esos animalitos, ni los escudos de águilas, ni nada de esas cosas, sino que ya venía el escudo del Ecuador, era bajo pedido. Ah, ya. Gracias. Sí. Yerko. Roberto, muy bonita presentación. Un tema que por ahí estoy pidiendo un poquito de ayuda a Heinz ahí para poder ordenar un poco lo que tengo. Me llama la atención un poco el término papel venado, y eso es una primera pregunta. Y la segunda es si ustedes están haciendo algún estudio en base a la base del papel como materia prima. Si hay estudios con respecto a eso, en base a la celulosa, qué tipo de papel, de qué tipo. Te explico, si están en base a pino radiata, eucalipto, no sé si estoy pegando en una volada muy larga, pero si estoy haciendo estudios de la base de materia prima como papel. Eso. Bueno, te soy sincero, yo de esa materia, pues de fabricación de papel, desconozco, ¿no? Solamente he empleado pues lo conocido, no tengo conocimientos de qué material son, ¿ya? Pero supuestamente en los antiguos todo es de fibra de madera, ¿no? Ya lo de ahora pues ya es son tantas, digamos, químicos y no podría yo indicarte de dónde salen, ¿no? Es una materia es para otro experto, ¿no? Yo no soy experto en eso, disculpa que no tenga la respuesta. Sí. Gracias, Roberto, pero ¿y el papel venado? No, se lo llamaba así porque es un venado que está, era muy, en alguna ocasión Melvin Hoyos en una presentación lo mencionó, ya no recuerdo el apellido del señor, pero era el fabricante, siempre ponía venados en la filigrana. Entonces ese papel que estoy mostrando hay un venado que está parado de dos patas y simplemente le puse porque así se lo llama, papel venado. Los otros que tienen escudo se llaman papel escudo. Usted dice, yo quiero papel escudo de tal forma. Ya otros de águila, hay otros de letras, de signos, de marcas. Entonces cada papel tiene su nombre también, ¿no?
Gracias, Roberto, y muy linda presentación, te lo agradezco. Cada día aprendemos más de los países hermanos. Un abrazo. Jorge. Gracias a ustedes. Jorge Moscatelli, adelante. Hola, muy buena tu presentación, Roberto. Gracias, Jorge. Una sola duda. ¿Cuándo en el territorio actual del Ecuador se conoce el primer uso del papel sellado? En el actual fue en 1820, en la independencia de Guayaquil. Ya, ahí mostré un papel firmado por Simón Bolívar en una de sus visitas que hizo acá a Guayaquil, en el que nombraba a ese notario ya de Baba. No sé si lo ubica, si gusta se lo vuelvo a poner. No, lo he visto. El tema es, en la época de Colonia, ¿se conoce algo? ¿En la época del virreinato? Sí llegaron desde los primeros. Yo no los tengo. Mi más antiguo es de 1735, pero sí existen ya desde su inicio. Deben estar en algunos archivos particulares o del Estado, pero sí hay eso, sobre todo en la sierra se han conservado muy bien. 1640. Sí, desde 1640 me parece, no sé si Elvis alguna vez descubrió algo en sus viajes. Me parece que existen desde 1640, al menos conocidos desde ese año. Desde su inicio, entonces. Sí. La ley de creación del papel sellado incluía todas las colonias y por ende se usaron acá también. Gracias, Elvis. Gracias, Roberto. Gracias a usted por la pregunta, Jorge. No veo ninguna mano azul en la parte de participantes. No sé si hay alguna pregunta adicional por ahí. Sí, Roberto. Insisto con el papel, por favor. ¿Tú conoces o algunos participantes saben si hay un estudio de los diferentes tipos de papel desde el punto de vista microscópico? Pues yo tengo muy buenas fotos de papel microscópicamente, he tomado fotos. Es muy interesante ver las características de los papeles, de las fibras y su prensado y todo. No sé si alguien tenga conocimiento, pero yo ante verme tan pequeño, con poco conocimiento que tengo de filatelia, me sentí pormenorizado y quise hacer un estudio diferente y era justamente de los tipos de papeles desde el punto de vista microscópico, porque si tú pones una buena cámara de fotos con transiluminación y juegas con haces de luz, ves cosas increíbles de acuerdo a las calidades de papel, hasta que llegas a los papeles modernos y ves una cosa blanca que no se ve nada. Pero mientras más primitivo es el papel, es fantástico, parece un montón de leña. Qué bonito hacer un estudio de eso con microfotografía. Si me puedes ayudar con alguien, me puede ayudar con bibliografía, con literatura para hacer un estudio. Tengo una gran colección de papeles, desde 1650. Pero no tengo como filiales. Bueno. Tengo bastante material. Y tengo el interés del microscopio, la fotografía. Bibliografía necesitaría. Difícil, ¿no? Sí, no sé realmente, tal vez en los fabricantes de afuera, porque aquí no vas a encontrar eso, pues, ¿no? ¿Has buscado en Google? No lo he encontrado, no. Muy difícil buscar. Sí, como tú dices, realmente son unos papeles bellos cuando uno ve con las lupitas esas de relojería. Se ven las fibras claramente y cuánto duran esos papeles. Yo tengo, aquí en Guayaquil, tú sabes que el calor, la humedad... El clima daña todo. Por eso mis papeles, la mayoría los ven así amarillosos. Pero uno los ama, ¿no? Del color que estén, ¿ya? Y los mejores son los que vinieron, parece, de la sierra, se conservaron. Y uno puede notar las fibras, son una belleza. Es como estar en un mundo microscópico. Y yo tengo bastante, puedo decir que tengo cerca de unos 3.000 papeles sellados. 3.000. En la página del club pueden ver una muestra de lo que me pidió pues el club que presente, ¿ya?
Luis Carlón me dijo, pon ahí, escanéalos, y cuando ustedes quieran pueden entrar. Puse 660 papeles diferentes, que es un número, bueno, respetable, ¿no? En lo que se puede ver algunos de los sellos de los que he explicado ahí. Perdón, Esteban, no tengo acá a mano, pero en España hay instituciones que estudian todos los papeles de todas las épocas. Trataré de conseguirte para la próxima cuál es la institución. Acá en la Argentina han venido a dar charlas, se han hecho congresos en la Casa de la Moneda, y hay precisamente un gran estudioso de todo lo que significa el papel sellado de España y de toda América. Así que creo que reside en Barcelona, pero no recuerdo dónde. Trataré de conseguirte el dato y te lo enviaré. Gracias, Jorge, y te tomo la palabra. Te voy a molestar un poco. Muy bien, Esteban, y para que prepares también una presentación de eso, pues cuando ya tengas. Lo primero que pensé, la primera conferencia que pensé en hacer yo, fue de algo que ustedes no sepan, porque ustedes saben mucho y a mí no me gana nadie. Entonces, yo quiero hacer de algo de filigrana, de papel, del estudio del papel desde el punto de vista microscópico con transiluminación o algún tema de esos que sea innovador. Y si no nos hablas de medicina y golf. Odontología, por en la favor, filatelia. Odontología. Claro, de golf es hermoso, es el deporte más bello que hay en el planeta, pues les sugiero que alguien comience para ir a visitar a jugar, ¿ah? Pero es fantástico el estudio y la investigación del papel, me ha atraído mucho, y luego la filigrana. La fotografía de la filigrana está muy fácil, te cuento, Roberto, está facilísima, con transiluminación y jugando con la luz. Tengo ya unos 150 imágenes y te voy a revisar en Guayaquil para tener unas 1500. Ay, qué linda. Me Esteban. hubiera visto hace un par de semanas y las poníamos hoy. Esteban, apunta. Acabo de buscar en Google, hay un sitio que se llama paperstudies.org. Paperstudies.org. Y ahí lo voy a compartir acá y vas a mirar y ahí sí que hay bibliografía hasta para aburrirse. No lo he encontrado. ¿Lo viste? Paperstudies.org, y acá tiene bibliografía, y en esa bibliografía tienes, creo que para aburrirte un par de años. Muchas gracias, Henry. Okay. Paper Studies. Google siempre es tu mejor amigo. 2 años, o sea que para el 2022 ya tenemos su conferencia. Claro. Yo lo primero que pensé cuando entré a conversar con ustedes, digo, estos no me ganan. Yo voy a entrar con el papel, pero no he arrancado todavía. Me gusta mucho el estudio y vamos a darle. Bueno, esto no es competencia, ¿no? Es compartir conocimiento, así que sí, pero vamos a ponerlo en ese contexto. El ego me tiene arruinado a mí. Gracias, muchas gracias. No, perdón, una broma. Alberto Villaronga, ahí te veo con la mano en alta. Sí, quería complementar lo que dijo Jorge le voy a compartir una página que esto es en español, que es de Balmaceda, que es el autor que comentaba Jorge. Balmaceda vive en España y estudia todos los papeles desde el comienzo hasta la actualidad, entre manufacturados y papeles industrializados, y también los papeles encapados, que son los modernos, los que estaban comentando, que son esos papeles que al tener una capa, como algunas estampillas, cuando los miramos al microscopio vemos la capa de tiza que está cubriendo la superficie de las fibras. Los papeles manufacturados son muy regulares. Los papeles industrializados, yo mostré el otro día en mi charla una foto microscópica donde se ven las fibras de celulosa, y para definir lo que preguntó Yerko, el tipo de fibra, hay que ir a investigadores policiales y detectives. Acá la Policía Federal tiene una
una oficina para detectar fibras, y ahí es donde se puede investigar bien profundamente el origen de cada fibra. Lo que uno se pregunta es hasta dónde vamos a llegar con el estudio después que lo clasifiquemos por fibras, ¿no? Pero la página de CAIP es muy interesante porque tiene muchos artículos, yo mostré uno, tiene muchos artículos sobre filigrana y papel. Alberto, ¿qué página me dijiste? ¿La página de qué? ¿De CAIP? La que mostré recién, no sé si la vieron. De Balmaceda. Balmaceda es el autor y la página es CAIP. CAIP. K-H-I-P. Referente a la filigrana, el origen de la filigrana es variable. En Argentina hay filigranas que independientemente de la trama del papel, que son las líneas que podemos ver por la malla de fabricación del papel. Pero la filigrana que es impuesta para algún fin, en general se produce, como dijo Roberto, en el momento que se fabrica el papel. Es decir, además de la malla, se le imprime algo metálico que genere afinamiento del papel y por eso se ve así. Pero hay algunas filigranas que son posteriores a la producción del papel. Cuando hablemos, en algún momento voy a tener oportunidad de hablar de la serie de Juan H. Kidd, que son unos sobres producidos acá en Argentina. La filigrana que tiene Spicer Brothers, el nombre de la empresa que produjo el papel, está hecha por presión de un tipo con el texto sobre el papel ya terminado. Uno puede ver tangencialmente la superficie del papel y ve que está aplastado en esa zona, no es como los papeles que se ven a trasluz de la producción. O sea que tenemos manufacturados, a fibra desnuda, encapados, después filigrana en la producción, filigrana posterior a la producción, y también el estudio ya químico, espectroscópico y ya un poco, no sé si arqueológico, podemos decir, de la fibra del papel. Gracias, muy buena tu respuesta. Pero alguien dijo de una conferencia de que la filigrana ponía un alambre alto relieve. Y yo he encontrado filigranas muy primitivas, muy mal hechas, muy contrechas, y filigramas muy delicadas, muy bien ejecutadas. Y les he tomado fotografía a todas esas y está fantástico el estudio. Por eso la bibliografía que me han dado es espectacular y muchas gracias. Gracias, Roberto, por tu conferencia. Muy amable. Gracias. Un comentario al margen, hablando de filigrana, este es lo que se llama un bailarín, esta foto, que tiene un montón de alambres que dicen RA dentro de un sol. Está torcida, le pido disculpas. A ver si la puedo acomodar. Esto iba sobre la pasta de papel que se estaba haciendo y cada uno de estos alambres van a imprimir un RA en la filigrana, que es una forma en este caso era seguridad. El correo imprimía esta filigrana y le vendía al impresor, le daba el papel, y el impresor le tenía que devolver todo el papel que usó, lo que esté bien impreso y lo que esté mal impreso. Por eso hay algunos errores que los tenemos nosotros, porque volvieron al correo. Esto es todo alambre manufacturado. Por ejemplo, Jorge Moscatelli tenía un 30 centavos de Próceres y Riquezas con una filigrana RA para un lado y otra filigrana para el otro. El que soldó esa filigrana, una la soldó al revés. Entonces, en los rollos de papel aparecía cada tanto una filigrana invertida. Pero invertida, un RA dentro de un montón. Una curiosidad, si digamos el proceso de crear la filigrana en el papel era laborioso, porque me imagino que hacer un rollo de ese tipo para ponerlo dentro de toda la maquinaria que produce el papel, ¿incrementaría el valor en forma exponencial o bueno, obviamente de acuerdo al volumen quizás hubiese sido conveniente, ¿no? Y me imagino con la cantidad de filigranas que han habido en Argentina, quizás al final de cuentas haya sido algo más económico al final de cuentas. Ahí desconozco, no te puedo contestar. Lo que sí hay filigranas que las armaron las empresas extranjeras que imprimieron sellos argentinos, hay otras que la imprimía el correo, las hacía imprimir y le mandaba el papel,
hay otras que son con este sistema del Dandy Roll, y otros son con presiones directas, o sea que hay, como dije el otro día, en la industria gráfica es terrible cuando la queremos interpretar de la filatelia, porque puede conseguir el mismo objetivo con muchos caminos distintos. Exacto. Y ese es un buen punto, ¿no? Porque al final de cuentas, digamos que desde la filatelia uno lo ve desde el producto final, pero el proceso realmente empieza, pues, muchísimo antes, que no tiene que ver absolutamente nada con la filatelia, es solamente crear el producto donde se va a utilizar para imprimir cualquier otra cosa. Un ejemplo que yo siempre digo es cuando hablamos de papel en gramaje, que es una forma común de medir las características de un papel. Que es cuánto pesa un metro cuadrado de ese papel. Nosotros desde la estampilla, el gramaje no nos sirve para nada. ¿Cómo podemos hacer el cálculo de cuál es el gramaje de esa estampilla? Si queremos hacer un cálculo de la superficie de la estampilla y multiplicarlo, nos quedan los dentados, que tampoco es imposible de calcular. O sea que hay términos que son muy comunes que no los podemos usar. Tenemos que hablar de espesor, no podemos hablar de gramaje. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna acotación adicional? Roberto, un avance te hago. El escudo del Ecuador de 1857, tengo unas 2 y 3 variantes que tú no presentaste, son muy bonitas. Por interno, a ver si te mando, tú me mandas tu mail y te mando unos 2 o 3 escudos, y tengo uno duplicado de 1857, 1859. Hay 2 y 3 escudos que variaron en las 3. Y te lo mandas. Tú tienes el estudio avanzado, yo tengo unos poquitos y te voy a enviar. Claro, el que yo tengo es el marxista, pues el que perduró hasta el año 1900, pero eso es lo que uno saca de información histórica, ¿no? Para el tema de los escudos, no hay nada como el papel sellado. La heráldica, le dicen al estudio del escudo, es fabulosa a través del papel sellado, pero hay que tener muchos, ¿ya? Yo he tenido la suerte de poder encontrar todos. Ahora, lo que presenté hoy son papeles sellados míos. Lo único que no es mío es ese de 1820 de Bolívar y los 3 del Distrito del Sur, ¿ya? Porque es muy difícil encontrar uno de Guayaquil. ¿Tú crees que Bolívar andaba con su papel propio? Porque yo tengo una filigrana con la firma de Bolívar, con una filigrana rarísima, pero tiene la firma de Bolívar, donde manifiesta que está preparando para pelear con los ejércitos del sur. Es una filigrana muy diferente, por ejemplo, de Bolívar, no sé. ¿Comprendes? Claro. Eso es patrimonio, es difícil eso encontrar así nomás. Bueno. Roberto, con eso, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Te agradecemos haber compartido esta parte de la filatelia fiscal de Ecuador. Y el día de mañana